los problemas tecnológicos digitales. Vamos a dar ya comienzo a esta presentación de este libro, que al parecer es una trilogía. Entonces este sería el primero de otros dos que están por venir, entiendo, ¿no? Bueno, vendrá alguno más, pero es un libro 3 dentro de uno. Ah, 3 dentro de uno. Pues sí. Mira, mejor que mejor, entonces. Sí. En ese sentido, pues mira, fenomenal. Yo pensé que, ya estaba pensando que íbamos a tener luego otro en cola para que vinierais a presentarlo, pero como siempre estáis con algo entre manos y ya os conocí hace 5 años, porque yo la presentación que quiero hacer tanto de Manuel como de Juan José es la presentación de 2 amigos, porque hace 5 años, 5 o 6 años, no sé si la memoria no me falla, porque hace años ya nos conocimos en una comida en Cudillero y yo os conocí precisamente con un libro entre manos, sí. Ya hablando apasionadamente de la historia de San Esteban de Pravia, con esa labor de documentalistas de ambos, y en estas comidas que te invitan de manera institucional, porque yo recién estrenaba mi presidencia de la Sociedad Económica y me acompañaba en este caso Borja, de nuestra Junta de Gobierno de la Económica también, pues es un poco una lotería, ¿no?, con quién te van a sentar. Entonces, a veces promete que pueda ser o bien una comida o una sobremesa muy tediosa y muy aburrida, donde tienes que estar así un poco con conversaciones así, de aquella manera, para dejar pasar el tiempo, o, como en este caso, tuvimos la suerte de que nos sentaron con Juan José y con Manuel y enseguida hubo una conexión ahí de una conversación súper interesante, hasta el punto de que, pasado todos estos años, esa comida pues, se convirtió y germinó en una amistad que ha trascendido los años. Y además, con el tiempo pues, me he enterado que, aparte de un amigo, era un familiar, porque compartimos antepasados, ¿no?, por esa vertiente del apellido Argüelles que compartimos Manuel y yo. Así que ha sido un placer, en este caso, conocerles y, en este caso, poder traerles aquí con nosotros a la Sociedad Económica para que nos presenten este libro, que es una trilogía en un solo libro y que no sé si servirá para regalar en San Valentín, pero que seguro que nos va a servir para enamorarnos de su pueblo natal, de San Esteban de Pravia, por la admiración y la pasión con la que hablan ellos de San Esteban de Pravia. Y sin más, ya la reseña de la biografía de ambos ya se la dejo a nuestro secretario, a Juan García, que nos va a presentar él a nuestros 2 invitados, a nuestros 2 autores. Gracias, presidenta. No hace falta, Manuel, no. Bueno, pues déjalo ya así. Para el niño. Eso es. Gracias por el niño. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, como siempre, por la asistencia a nuestras actividades. Si la salud me lo permite, voy a pasar a leerles del tirón los currículums, los breves currículums, casi se lo pedí que fueran breves porque es bastante más extenso cada uno de ellos, de nuestros queridos amigos de Juan José, inmediatamente a mi derecha, y de Manuel Luis Ruiz de Bucesta. Bueno, Juan José Escudero y Martínez, nacido en Pravia, es licenciado en Derecho y técnico superior en Administración y Finanzas. Es vicepresidente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, académico de la Academia de la Diplomacia del Reino de España y del Instituto Balear de la Historia. Ha publicado numerosos artículos y varios libros, 3 de ellos junto con nuestro segundo invitado, a quien paso a presentar. Manuel Luis Ruiz de Bucesta y Álvarez es nacido en San Esteban de Pravia, es historiador y máster en Dirección y Gestión de Museos, doctor honoris causa en Ciencias Sociales y en Historia. Relaciones institucionales del grupo Les Transport, consejero de Transportes de la Confederación de Empresas de Italia, presidente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, académico de la Real Academia Matritense, Heráldica y Genealogía y de las Academias de la Diplomacia del Reino de España, Academia de la Marina de Portugal,
Academia de Historia Militar y de Chile, Academia Arqueológica Italiana y del Instituto de Estudios Riojanos, entre otras muchas cosas. Ha publicado 18 libros, actualmente tiene otro en imprenta y cuenta con más de un centenar de artículos. Es Premio Nacional de Estudios Heráldicos 2012. Podríamos seguir en el currículum, no lo vamos a hacer porque hemos venido a presentar su libro, del cual nos van a hablar ambos dos. Vamos a dar la palabra ya, sin más, a Juan José, que va a empezar con su libro, ha venido a presentar su libro. ¿He venido a hablar de mi libro? Has venido a hablar de tu libro y, por lo tanto, tuya es la palabra. Muchas gracias. Estimados miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, autoridades civiles, militares y eclesiásticas si las hubiera, que creo que no, queridos vecinos y amigos. Quisiera comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a los vecinos de San Esteban, cuyo inestimable testimonio, hay aquí alguno de ellos, ha sido fundamental para la realización de este trabajo. Sin su disposición y generosidad, la recopilación de la información habría sido una empresa considerablemente más ardua, así que desde aquí mi agradecimiento. Existen múltiples formas de acercarse a la historia de San Esteban de Pravia y, como bien decía Silvia, en este libro hay tres. En una primera parte hacemos una evolución social y económica, hablamos desde el primer germen económico que pueda existir en San Esteban hasta lo que pues, posteriormente todos conocemos como el auge del carbón y más tarde su declive. Pero creíamos que hablar solamente del carbón, hablar solamente del puerto, no era hablar de San Esteban. Y creímos más que conveniente añadir algo más a ese libro. Yo creo que es el problema que tienen todos los pintores cuando están haciendo un cuadro, que nunca saben cuándo hacer la última pincelada. Y en ese sentido seguimos ahondando. Manuel creyó conveniente, y a mí me pareció muy inteligente, hablar también no solo de lo económico, de lo social, sino también de las creencias, de las costumbres, de las pasiones, por así decirlo, de las gentes de San Esteban, de cómo ha ido todo evolucionando a través de los años. Pero sentíamos que éramos dos extraños, a pesar de uno ser oriundo de San Esteban y otro de Pravia, hablando del pueblo de muchísima gente. Y entendimos más que necesario, porque no es nuestra vocación ser profetas ni en nuestra tierra ni en la de otro, también contar con esos relatos de los vecinos y de las familias de San Esteban, que nos contaran su vida, que nos contaran todo aquello que fueron presenciando a través de los años desde su punto de vista subjetivo y sobre todo aquellos recuerdos que atesoraban de sus padres, de sus abuelos y que muchas veces se quedan fuera de las crónicas. En ese sentido, estas son las tres patas que componen el libro del que hoy vamos a hablar. Y mi pregunta es, ¿cómo hablaros ahora mismo de ese libro? Es decir, ¿cómo me acerco a ello? Tendría la opción de acercarme desde ese punto de vista social, hablaros de la historia de las gentes, de las costumbres, hablar de los relatos de los vecinos, pero creo que hay una forma más sencilla de hacerlo, que es hablar de manera breve y escueta para que nadie se duerma hoy. Entonces, aquí os planteo cómo he llegado a la conclusión de cómo hablar hoy. Hay que contar el contenido del libro en 15 minutos, sin ser aburrido, sin ser demasiado denso. Contar el libro para aquellos que ya lo han leído, que me consta que hay alguno, para aquellos que aún no lo han leído y sobre todo para aquellos que nunca lo van a leer, que también es una forma interesante de acercarse al libro, por lo menos que se queden con algún dato, ¿no? Y entonces he llegado a la conclusión de que lo mejor es hacerlo de manera telegráfica, con 4 o 5 datos que me han interesado mientras investigábamos para redactar el libro y que constituyen pues piezas sueltas de la historia de San Esteban, pero suficientemente relevantes como para nombrarlas hoy. Empezamos en el año del 23 al 79 a.C., antes de ayer, porque sabemos que San Esteban recibe ese nombre por una pequeña capilla o iglesia bajo la advocación del santo que hubo en el territorio. Pero no fue hasta la irrupción del cristianismo en Asturias que hubiera santos y, por tanto, no fue hasta el cristianismo que se pudiera llamar San Esteban. Antes de eso, ya os digo, 23 años o 79 a.C., Plinio el Viejo y Estrabón
en una incursión a la costa asturiana, hablaban de uno o varios pueblos a los que denominaron pueblos pésicos y que son parte de lo que conocimos después como pueblos astures o astures. Me pareció interesante empezar por aquí la disertación acerca de las gentes de San Esteban, porque la vida de un pésico no distaba mucho, con los 2000 años de diferencia, de la de un vaqueiro o la de un vecino de cualquier aldea de montaña. Eran un pueblo ganadero, con una economía de subsistencia basada en lo que plantaban y recolectaban. Aprovechaban, obviamente, las fértiles tierras asturianas. También eran artesanos del oro, de la plata, también eran mineros. Y Plinio y Ptolomeo, más adelante, nos indican que estos pueblos carecían de industria y de comercio. Hay que entenderlo como que carecían de industria y de comercio tal y como lo conocía un griego. Es decir, seguro que había industria, seguro que había comercio. Eran tejedores de lino, decían, poseían molinos harineros para la molina del grano y su ganado era tanto lanar como caballar y vacuno. Por tanto, vemos que han pasado los siglos, pero que la forma de vida se ha ido manteniendo de una u otra manera. Es curioso cómo, desde esa época hasta hoy, pues la vida del sujeto en la tierra asturiana pues ha dependido muchísimo de los mismos factores siempre. Si veis en este mapa, os presento los diferentes pueblos astures y más o menos, aunque no hay nada claro, decían que ese pueblo pésico estaba entre el río Naviluvión, y el río Nelo, que serían más o menos el río Navia y el río Nalón. Y más o menos ahí es donde se encuadraba la posible tribu de los pésicos. Hay que entender esto también con muchos peros, porque obviamente está visto por ojos de un extranjero que no hablaba el idioma, que no sabía dónde acababa un pueblo y empezaba el otro, o dónde acababa una cultura y empezaba la otra. Pero sí que es verdad que existían esos rasgos comunes y, por tanto, nos pareció interesante empezar por ahí el libro. Vamos a adelantar un poco. Pasamos del 79 después de Cristo a la Edad Media y, en este caso, una de las cosas que más nos llamó la atención fue acabar con ese mito creído por muchos, muchas veces inconscientemente, de que Asturias era un reducto incomunicado al que no pudieron acceder ni siquiera los más hábiles soldados de Al-Ándalus. Pero hay referencias comerciales y marítimas incluso en épocas del rey Pelayo. Es algo curiosísimo que muchas veces pasa desapercibido y queríamos también nombrarlo habida cuenta de la importancia de la ría del Nalón. Por ejemplo, los vikingos, ese pueblo cuya identidad hemos deformado por culpa de las series, de las películas y que hemos prácticamente caricaturizado, más de una vez, sin duda, pasaron por la ría del Nalón. Y dirás, ¿cómo es posible? Pues hay pruebas, y hay pruebas de una manera muy curiosa e indirecta, y es que el Nalón fue un río navegable tiempo hasta más arriba de Pravia, y hace unos años, en la restauración de las tejas del milenario monasterio de San Salvador, apareció tallado debajo de una teja una cosa muy curiosa, que es un drácar vikingo. Esto, obviamente, es algo que no pasa desapercibido y que parece casi como la foto que un curioso hace a una embarcación que ve con sus propios ojos y, por tanto, desmitifica un poco la figura del vikingo tal y como lo conocemos y abre la posibilidad de relaciones comerciales, no solo raptos a la fuerza, como decían que había, sino también es una rica relación comercial. Por no quedarnos en esta anécdota solo de los vikingos, que es la que normalmente suele publicar la prensa, hay otros ejemplos que os quería dar que aparecen en el libro. Por ejemplo, en el año 795, Alfonso II envía a Toulouse una embajada con regalos. Incluso el mismo Carlomagno recibe en Heristal, que es Bélgica, a un tal Fruela, un nombre curioso, ¿verdad?, que le entrega como presente la tienda de campaña de un general cordobés al que habían vencido. Es curioso, ¿eh?, cómo puede llegar una tienda de campaña de un general cordobés desde Asturias y desde León hasta Bélgica. También, por ejemplo, en el año 812 se donan a San Salvador de Oviedo textiles de lujo que se relata que estaban fabricadas con sedas del Oriente y que, por tanto, a buen seguro llegaron por mar desde el Imperio Carolingio. Por tanto, es curioso cómo existe un comercio continuo,
no solo en los últimos siglos, en Asturias, y cómo entendemos nosotros que con la implantación del reino asturiano en Pravia por la reina Dosinda y su consorte el rey Silo, esa capitalidad a buen seguro hizo que esa ría del Nalón tuviera gran parte de desarrollo tanto en la vertiente diplomática como en la vertiente comercial. Pasamos ahora, seguimos en la Edad Media, a otro punto curioso, que es la protoindustria de San Esteban de Pravia, que es la sal. Nosotros, cuando nos pusimos a investigar, descubrimos que había una cosa curiosa en todos los mapas. Hablaban de una zona en la ría de San Esteban llamada El Forno. Nos preguntábamos por qué se llamaba así y desde cuándo. Y la pista aquí nos la dio Vances y Valdés. Nos hablaba de que había hornos en la ría del Nalón, los cuales estaban dedicados a la obtención de sal mediante la cocción de agua. Y estos hornos, al menos sus restos, permanecieron en Pravia hasta principios del siglo XX. Actualmente, por desgracia, no queda ningún vestigio de esos hornos. Lo que hacían era un negocio redondo, porque cocían agua de mar, que era un recurso infinito, y utilizaban como combustible para ello la madera de la zona, también casi infinita. Por tanto, era una forma muy inteligente de obtención de sal. La sal hay que entenderla no como un condimento, como la entendemos a día de hoy, sino como el único sistema válido para la preservación de alimentos que existía en la época. La sal permitía que los excedentes de los grandes rebaños o el superávit de la pesca se mantuviese a través del tiempo mediante la salazón. Y por tanto, este bien que era imprescindible, pues tuvo su industria en la zona y también su tráfico marítimo, como podemos ver en el mapa ese de Ruiz de la Peña, porque hay que entender también que junto a esa protoindustria también había un derecho que tenía Pravia sobre las oficinas de la sal, que era una suerte de reservas para el control y distribución de los derechos de la sal. Y esto me permite encadenar con el siguiente punto, y es que si hay mar, si hay gente y, por tanto, si hay sal, obviamente hay pesca. Hay que entender que fue la fuente de alimento principal de muchísimas culturas a lo largo del tiempo en la zona de la ría de Pravia. Y es curioso ver cómo Pravia jurídicamente tenía derechos sobre aquello que se pescaba. Hacemos referencia a ello en el libro, de cómo los pescadores pagaban un tributo, ya fuera a Pravia, ya fuera a los señores en aquellos señoríos por donde transcurriera el río, ya fuera a algún arzobispado. Y una de las cosas más curiosas que encontramos a la hora de escribir este libro fueron los pleitos que había sobre ello, porque la verdad es que dejan bastante rastro y bastante pozo en la historia. Uno de ellos, que ya lo había publicado mi abuelo José Antonio Martínez en un libro llamado Apuntes sobre la historia de Pravia, hablaba del curioso pleito de 1746 entre los mareantes y los terrestres. Así de primeras, mareantes y terrestres son dos términos que pueden sonar completamente ajenos, pero si lo explicamos se entenderá enseguida. Mareantes, aquellos que pescan en barco, desde una barca, desde un navío. Terrestres, aquellos que lo hacen desde la tierra, como podemos ver aquí en estos dos grabados. Los mareantes y los terrestres tenían una relación pésima entre ellos. Entendían los mareantes que los terrestres se aprovechaban de las pocas, vamos, de los pocos salmones o incluso de aquellos recursos muchas veces limitados. Entendían que los terrestres estaban sobreexplotando la ría, un término que ya incluso nos parece reciente, ¿no? En lo que al ecologismo se refiere, el tema de la sobrepesca ya se trataba entonces. Y es curioso porque en ese pleito que nombramos en el libro y que recomiendo leer, hablan los terrestres pidiéndole al rey que cesen los intentos de los terrestres de acceder a la pesca sin pagar tributo y, sobre todo, estropeándoles
sus posibles ganancias. Decían que habían servido a la Marina del Rey en tiempos de guerra y que el rey al menos les debía ese favor a los vecinos, ¿no? Por haber dado la vida por el reino. Y con ello vamos a acercarnos a una época más reciente, a una de las mayores barbaridades que tuvimos que leer para la publicación del libro. Y esa barbaridad, ahí ves en la foto dos chalanas, hacen referencia a dos hombres. Uno de ellos, Fernando Casado de Torres, el otro, Jovellanos. Lo que veis en el mapa es un intento, loco, completamente loco, por ensanchar todo el río Nalón para que fuera navegable como antaño y poder bajar el carbón por el río. Jovellanos creía que, en vez de bajarlo por el río, lo que habría que hacer era una vía terrestre, que sería lógico, pero también sería muchísimo más caro, porque aún no se pensaba en el ferrocarril, obviamente. Hasta 1811, John Blenkinsop, siguiendo la estela de James Watt, no hubiera llevado a cabo la primera locomotora de vapor funcional y tardaría mucho en llegar aquí a España. Por tanto, las únicas vías que planteaban era una vía terrestre o una vía fluvial. Pensamos todos, si somos asturianos, que lo lógico hubiera sido que hubiera triunfado la terrestre, ¿verdad? Pues no, triunfó la fluvial. Se gastaron 3,5 millones de reales y obligaron a todos los vecinos de los pueblos colindantes a realizar una sexta feria durante semanas para ensanchar el río y permitir que bajaran chalanas llenas de carbón por él. Digo que parece razonable la primera opción y no esta, porque tal y como demostró después la historia, después de 2 temporales, todo ese trabajo se fue al traste, se destrozó completamente todo lo que se había conseguido y en menos de 10 años ni siquiera una lancha cargada de carbón una chalana, bajaba el río Nalón. Yo entiendo que esto es un escándalo que, bueno, aquí en Avilés creo que estáis acostumbrados, ¿no? Habéis padecido el tema del Niemeyer, pero digamos que cambiando de época esto es prácticamente lo mismo. Al final es un despilfarro de recursos públicos, 3,5 millones de reales, que al cambio es muchísimo dinero, para una obra que solo sirvió para la gloria temporal de unos políticos que sí que hoy se les recuerda por otras cosas, no por esto, curiosamente. Y paso ya a mi penúltimo punto, que es la aparición de ese motor del cambio, nunca mejor dicho, que es el ferrocarril. Se habla muchísimo en el libro sobre este tema, obviamente. El ferrocarril vasco-asturiano hace útil al puerto de San Esteban y le confiere al pueblo la obligación de dedicarse en exclusiva a cargar toneladas de carbón rumbo a los altos hornos de Vizcaya. Si no existiera el tren, hubiera sido imposible todo ese tránsito de miles y miles de toneladas de carbón. Nos preguntamos, ¿hubiera San Esteban crecido sin ese ferrocarril? Pues creemos sinceramente que no. Y ya que estamos en Avilés, ¿por qué San Esteban y no Avilés u otro puerto? Pues creemos que se intentó dotar de un carácter exclusivo al puerto de San Esteban para favorecer su crecimiento. Mismamente antes de entrar a esta conferencia hablaba con Manuel del tema y lo vimos claro. San Esteban eran, como seguramente luego explique muy bien Manuel, 11 casas. Había espacio de sobra para hacer y deshacer lo que hiciera falta. Tenías un puerto al que le ibas a dotar de una exclusividad para una acción más que necesaria en la época, que era el abastecimiento de carbón, que era el motor del cambio y el motor de la industria. Por tanto, creemos que eso fue lo que hizo que San Esteban creciera en detrimento de otros puertos. Un ejemplo, mirando estadísticas. En el siglo XIX, a finales, el puerto de Avilés contaba con 4.000 salidas y entradas de navíos. El puerto de San Esteban con solo 20 o 30 al año. Si bien sirvió el puerto de Avilés para auxiliar en lo que a carbón se refiere la increíble cantidad de carbón necesaria, la línea vasco-asturiana yo creo que fue junto a precisamente esa predisposición del puerto de San Esteban lo que hizo que creciera exponencialmente y no otros puertos que ya estaban equipados al momento.
Aquí podéis ver unas fotos de la inauguración de la estación de ferrocarril de San Esteban. Creo que esa es una infanta, si no recuerdo mal, la de la foto de la izquierda. Y ahora vamos a pasar a una época normalmente convulsa, normalmente políticamente incorrecta, el simple hecho de nombrarla, pero una época que existió. Y es que tenemos que hablar, junto al ferrocarril, de dos palabras, que son dictadura y autarquía, que fueron el abono perfecto para el crecimiento del puerto. Me explico. Primo de Rivera, por convicción, otros dicen que por populismo, y Franco, porque no tuvo más remedio tras caer sus aliados en Europa, se centran en que España crezca o subsista con fondos propios, es decir, con bienes propios, con materias primas propias. España se encierra en sí misma, entra un periodo de autarquía. Dejamos de importar materias primas y empezamos a autoabastecernos. Estamos en una época de posguerra, hace falta muchísimo metal, hay mucho que construir, mucho que reconstruir, y para ello hace falta muchísimo carbón. Y por tanto, tenemos un puerto que va a trabajar a destajo. Así es como San Esteban llega a convertirse en el mayor puerto carbonero de España. La verdad que es un cambio significativo. En el libro lo nombramos y no dejamos de hablar de miles de millones de toneladas sin centrarnos siquiera en pensar cuánto es eso, cuánto trabajo, cuántas familias se acercaron a San Esteban y sobre todo cómo pudo cambiar de una manera tan radical la vida de un pueblo hasta entonces marinero y tranquilo. Pero aquí acaba el cuento de hadas y llegamos a los años 60 en adelante. Y es que en esta época hay una serie de circunstancias que hacen, como podéis ver en este gráfico, que todo se vaya al traste. Este gráfico es lo más parecido a una caída por escalera, por eso os he puesto el icono al lado. Y es que suceden una serie de factores que hacen que San Esteban caiga prácticamente en el olvido, a pesar de haber sido el mayor puerto carbonero de España. En primer lugar, en los años 60 el franquismo deja de ser autárquico. Parece que se le perdona a la dictadura franquista parte de su pasado y empieza a tener relaciones comerciales tímidas, en primer lugar, con otros países y se empiezan a importar materiales y obviamente otras, su cultura, con mucha más habilidad. El carbón, además, deja de ser el combustible por excelencia. El diésel, el petróleo y la electricidad le ganan la pugna, por tanto, aparecen nuevos combustibles que hacen que el carbón ya no sea tan imprescindible. También hay una reconversión económica y España empieza a cambiar y las prioridades cambian, las industrias evolucionan, aparecen Sidesa en Avilés. Ya no hace falta llevar el carbón hasta los Altos Hornos de Vizcaya, lo tenemos aquí al lado. No va a ir en barco desde San Esteban hasta Avilés, sería una locura. Y aparte, otro de los cambios que hay es una democracia continuista. Aquellos que pensaran que el cambio a la democracia iba a traer prosperidad al puerto de San Esteban se equivocaban. Se siguió la misma hoja de ruta que se había seguido durante el franquismo y empieza una industria secundaria y contaminante de desguace de barcos que dura unos años, pero que tampoco es relevante en la zona. Y esto acaba con una idea que nos aterra, y es que San Esteban, que había sido el último eslabón de una cadena de suministro de carbón y cuya industria, cuya potencia desaparece al momento de la desaparición del carbón, una ría ennegrecida por el carbón, contaminada, cientos de personas que antes tenían un trabajo, que tenían una dedicación y que la dejan de tener. San Esteban no recibe en ningún momento fondos públicos para su desarrollo. Esos fondos mineros que sí que sirven para la reconversión o se cree que sirvieron para la reconversión en las cuencas, curiosamente no sabemos la decisión política que les lleva a ello, eso quedará en la mente de los que tomaron la decisión, se queda fuera de esto. Y entonces empieza para San Esteban un periodo de letargo que culmina años después. Y culmina gracias, en otras cosas, a la terciarización. La terciarización es cambiar del sector secundario, en este caso, ¿no?, de la industria,
a un sector terciario, de servicios, de hostelería, de turismo, y parece que eso ha sido lo que estas últimas décadas ha servido para sostener a San Esteban. Ha habido fondos europeos que han servido para darle al pueblo un remozamiento y un lustro que había perdido, que tampoco son suficientes, ni mucho menos, ¿no?, para paliar aquello, pero que nos ha permitido ver, como podemos ver en esta imagen, a San Esteban, como lo veo yo con mis ojos, que es un paraje bello, que aún no ha sido masificado por el turismo patrio, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Cudillero, que es una locura, y que se va conformando como un lugar apacible para el descanso y el ocio, ¿no? Empieza hace relativamente poco esa otra etapa, una más, pero yo creo que ya serán nuestros nietos y bisnietos quienes tengan que seguir esa brevísima historia de San Esteban contando el devenir del pueblo. Con esto me despido y os agradezco a todos vuestra atención. Muchas gracias. Y os dejo con mi amigo Manuel. Alto y claro, amigo, ¿eh? Sí, se oye. Todavía en la parte mala, que ese soy yo. Ahora los agradecimientos yo los traslado efectivamente aquí a mi prima, que es un placer estar aquí. Hace mucho tiempo que quería haber venido aquí a la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca. Hacen un trabajo fascinante y fabuloso, lo sigo desde hace 7 años. Y os doy las gracias por impulsar la cultura. Esa es una parte difícil, muy difícil, sobre todo cuando me han dicho que hay fútbol. Siempre hay fútbol. Gracias a los asistentes, gracias a todos por estar aquí, gracias a mis vecinos de San Esteban de Pravia, mis paisanos. Yo me he visto así porque yo he nacido en San Esteban de Pravia y para hablar de mi casa, que es lo más importante que he hecho en mi vida, nacer allí. Hay otros que lo más importante es haber nacido en Oviedo, pero yo he nacido aquí. Entonces me presento y les doy las gracias a todos. Porque gracias a San Esteban de Pravia, cada uno de nosotros somos lo que somos. Yo soy como soy porque he nacido aquí. Posiblemente si hubiese nacido en Córdoba no sería como soy. Sería una persona completamente distinta, ¿no? Pero algo nos ha dado. El libro, como decía Silvia, tiene 3 libros dentro. No voy a hacer, como dice él, dejar aquí el libro que se termine y que lo escriban los nietos. Eso lo arrancaremos pronto, el siguiente. U otras personas aquí, vecinos, que seguramente tendrán muy avanzado algún estudio y algún trabajo que superará al nuestro. Tiene 3 partes. Comienza con un prólogo. Todo el mundo busca siempre un prologuista majestuoso, el prologuista conocido, el prologuista que es público porque es notorio, pero nosotros hemos encontrado el mejor prologuista que podemos encontrar, creo, y es a mi hermano, a quien le agradezco que nos haya hecho el prólogo, otro vecino natural de San Esteban de Pravia, nacido en la casa de San Esteban de Pravia. Por cierto, mi madre ese día estaba en San Esteban. Las madres no suelen estar en casa, pero la nuestra sí estaba. Y 3 partes tiene el libro. Una es la historia general, que es la que ha arrastrado mi amigo Juan José hasta ahora, desde la prehistoria, digamos. La prehistoria, hay que tener en cuenta que la prehistoria es todo aquello que está sin escribir, todo lo anterior a la historia. Entonces, San Esteban, yo el último documento, el más lejano del que se habla, que habría que identificarlo, es del siglo X, creo que es. Entonces, de ahí para atrás hay poca cosa conocida. 2 partes más, que son 2 partes difíciles porque hablan de la actualidad de San Esteban de Pravia y hablan de la actualidad y un poco del pasado. Y las hemos encontrado, cosas de la divinidad, no sé, aparecieron de la mano de Dios y son 2 estudios y 2 trabajos que se habían hecho pero que no se habían publicado. Entonces estaban inéditos y uno era de Murias, que tuvo una tienda de electricidad en la Cuestina de San Esteban de Pravia y dejó escrito allí una historia contada por él que decía un antepasado nuestro que hay que cuidar que no se olvide la memoria de las personas. Y bueno, estuvo ahí, yo lo recuerdo de muy niño y dejó esto escrito y ¿por qué no lo voy a trasladar? Habla mucho sobre todo de barcos, de entrada y salida de barcos, aunque ya me han avisado que hay una errata de un barco que se vendió que parece ser que no se vendió.
Entonces ya lo tenemos que meter en una fe de ratas, pero bueno, son las cosas del directo. Después hay otra parte, dentro de esta segunda parte, que está escrita por Basilio Iglesias, padre de nuestro amigo de la infancia, Basilio Iglesias, y lo tenía además iniciado como pequeña historia o historia de San Esteban de Pravia, algo así. Entonces lo hemos añadido, va uno con el otro. Lo único que le hemos sumado son notas a pie de página, porque cuando uno es académico sabe que tiene que llenar de notas a pie de página, porque si no, el libro no vale. Si no, nos critica mucho. Y después hay una parte final que es la actualidad. La actualidad es todo en general, es la toponimia, el gentilicio, que no tenía, San Esteban no tiene gentilicio. Nosotros le hemos dado uno, después de pensar, nosotros presentamos uno, lo ofrecemos, el que lo quiera coger bien y el que no, pues lo cambiamos, yo me adapto a lo que sea. Lo hemos llamado San Estebeño. Y alguno dirá, ¿y por qué no San Estebense? San Estebeño tiene un giro dialéctico que es más enraizado a la tierra. Y en San Esteban, sí, yo he vivido muy apegado a la tierra. El de San Esteban es muy de San Esteban. Y entonces le hemos dado ese. Si se quiere coger y adoptar, pues sería genial. También al final lo hablaré. Hemos planteado, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que yo soy un aficionado a la heráldica, pues hemos hecho un escudo para San Esteban, después explicaré por qué, y una bandera, que es la vexilología, y después también explicaré por qué la bandera y por qué es como es. Y, como decían en Roma, acta non verba, decían hechos y no palabras. Y voy con esto porque la San Esteban que hemos conocido algunos o hemos oído hablar de ese momento boyante y de mucho negocio y de mucha empresa y mucho dinero y un enriquecimiento tremendo y un crecimiento de San Esteban muy grande. Y de allí, estos son algunas imágenes conocidas. Y ahora hemos conocido la San Esteban actual, con unas piscinas de sal, una vida, la verdad es que es cómoda y muy agradable. No recomiendo a nadie ir a San Esteban de Pravia porque es un pueblo muy feo, no vayan allí. Y a la playa tampoco porque es una piedra que duele mucho. Estamos muy bien tranquilos. Pero esto es San Esteban. Y voy a poner unas imágenes de San Esteban porque mi intención es que vayan hacia atrás. Claro, este es el San Esteban que conocemos. Y este es el San Esteban que pensamos y este es el San Esteban que vamos a analizar durante todo el tiempo de nuestra vida. Aquí tienen otra imagen muy hermosa con unas luces azules, con fotos de mi hermano también. Pero si vamos hacia atrás, vemos el complejo de casas, la capilla arriba, la que sustituyen por la capilla de San Esteban, los edificios, la grúa, el puerto, etcétera, etcétera. Entonces vemos una San Esteban ya avanzada. Pero si vamos un poco más atrás, ya vemos en la parte superior cómo ya han desaparecido muchas casas. En la parte de abajo también no está el puerto como está actualmente. Claro, ahora está un puerto bellísimo, de paseo, de hermosura. Aquí entraban los barcos, ya dejaron de entrar los barcos. Pero quiero que echen la mirada hacia atrás y sigan yendo hacia atrás un poco. Y ahora llegamos a esta otra imagen. Vemos aquí la fábrica. Hay una fábrica que está ahí en la parte de la derecha de la pantalla que tiene 7 ventanales grandes. Esa es una fábrica, está al lado de mi casa. No sé si se ve el ratón, no se ve. Pero bueno, esto es San Esteban como va creciendo. Han desaparecido ya muchísimas casas. No hay casas. El puerto cambia. Sí hay mucha vida y el fango. Este fango lo hemos conocido. Tuvimos las jornadas del fango, no me acuerdo. Las Olimpiadas del Fango, que eran súper divertidas, claro, porque se cruzaba caminando desde el puerto hasta el otro lado. La verdad es que era una cosa espantosa. Pero ahí tienen la fábrica, pero vamos a ir un paso más atrás. Aquí tienen la fábrica y han desaparecido las casas. Esto es San Esteban. Hay que ir hacia atrás. Este es un momento que el puerto está empezándose, pero no hay casas, apenas hay muy pocas casas en San Esteban de Pravia. Esta es la vida de San Esteban. ¿Vale? Y sigo más atrás, porque claro, hay que seguir arrastrando para que con los ojos veamos una imagen visual. Y aquí vemos una San Esteban, que esta casa ya la conocemos todos, pero quiero que miren una cosa, aunque la veremos después.
A la izquierda de la casa, la carretera que hay. Alguien ve esa carretera, eso es un camino. Después hablaré de los caminos porque es muy interesante y muy importante para que veamos la evolución de San Esteban y cómo ha ido avanzando a lo largo de los años o cómo hemos estado estancados durante siglos, ¿vale? Entonces, sigo hacia atrás. Esta es nuestra capilla de San Esteban, que desapareció. Y, por cierto, no sé, he estado mirando y la talla de San Esteban no sé dónde está, porque supongo que habría una talla de tipo popular, que es lo habitual aquí en Asturias, y no la he visto. Hay una talla nueva, más nueva en la iglesia parroquial actual, ¿no? Pero ahora vamos a volar hasta el año 1830 para que vean en un pleito, en un documento, cómo es una representación gráfica de San Esteban y a color. Esto es San Esteban. Estas son las casas, es una representación, no es literal, pero sí es un poco objetiva, porque el número de casas es estrecho. El número de casas, el puerto desaparece, en la parte de abajo hay una zona que llaman la playa, hay otra que llaman el puerto. A la izquierda hay una cosa que son las escaleras. Tienen unas escaleras y estos son huertas. La verdad es que la huerta, la tierra de San Esteban, da un producto riquísimo cuando se cultiva, ¿eh? Yo he comido mucho allí. Y esto es San Esteban, en 1830. Esto es San Esteban. Y me voy a ir más atrás. Aquí tenemos San Esteban metido en un círculo. Estos son grabados del ejército. El ejército eran los ingenieros de la época. El ejército eran los que levantaban los planos, la planimetría. Eran los que hacían los estudios geográficos. Era el ejército, incluso en el siglo XVIII, el ejército era el que tenía el ingeniero que estructuraba y que indicaba cómo se iba a hacer un puente y dónde se iba a construir un puente. Es decir, que es el ejército y no era el colegio de ingenieros de caminos ni era ningún otro. Eran los ingenieros del ejército los que hacían. Si ven dentro del círculo el número de casas, esto es una representación un poco aproximada, pero estamos viendo un puñadito de casas, no son muchas, ¿no? Ahí la desembocadura de la ría, para que vean, y la playa, nuestra playa, y cómo está. Pero vamos más atrás, aquí tienen San Esteban, he visto algún documento que lo llamaban al pueblo de enfrente, a nuestro San Juan de la Arena, lo llamaban San Juan de Pravia, o la Arena de Pravia lo llamaban. Pero bueno, lo que quiero que vean es el grupo de casas que hay. Es muy pequeño el grupo de casas porque el número de vecinos era muy pequeño. ¿A qué voy con todo esto? No teníamos un puerto, no teníamos empresa, teníamos la sal y poca cosa más. No teníamos mucho más. Pero tiro más atrás. Esto es un mapa, ya en la curva, el castillo, donde está la flecha es donde cruza el puente. Esto estamos hablando de 1797 o 94. En la parte de arriba tenemos la lancha que cruza la ría. Fíjense que no hay puente, no hay puente aquí, hay una lancha aquí, hay otra en el pasaje del Forno que está en la curva, hay otra lancha más arriba en Soto del Barco, hay otra más arriba que cruzaba de Santianes de Pravia al otro lado de la ría, creo que llegaba a Peñaullán, Es decir, que no hay puentes. Esto es para que vean que no hay infraestructura. ¿Y por qué no hay una infraestructura? Porque apenas hay dinero. Pero esto lo vamos a ver ahora en esto. Bueno, esto es muy interesante. Esto es un modelo de propuesta de unas esclusas al lado del castillo. Pero dentro de esto, lo más gracioso, que lo voy a poner, el modelo de esclusa, esto es una parte que me encanta, porque estas son las esclusas que se quieren poner en la ría. Pero es que ahora que llevamos años pidiendo un puente para cruzar al otro lado, en el siglo XVIII ya se pedía y está ahí dibujado el trazado de un puente para cruzar al otro lado. No había puentes. Claro, el siglo XVIII es un año de mucho impulso industrial, muchísimo. Entonces todo el mundo quiere hacer cosas, sobre todo desde la llegada de Felipe V a España. La llegada de Felipe V fue majestuosa porque, claro, nos industrializa él. Cuando llega a Irún y tarda en llegar desde Irún hasta Madrid, el tipo, la friolera de 18 días me parece que tarda. Pero se encuentra que aquí no hay carreteras, no hay caminos, esto no se puede caminar. Y al año siguiente, que se va a casar a Barcelona, tarda 23 días llegar desde Madrid hasta Barcelona. Esta era la situación de caminos
de España en general. Esto es un mapa que tienen aquí, recogido en el año 1546. Nos hemos ido ya muy atrás, nos hemos ido del siglo XVIII a 1546, pero tengo que volver, que me lo he dejado más atrás. No, me voy para adelante, perdón. Este es el mapa, 1546. Después voy a volver otra vez hacia adelante, aunque vaya y vuelva, pero creo que nos situamos. ¿Por qué pongo este mapa? Porque estos son los caminos que se conocen, pero que son caminos de carreta. Camino de carreta es un camino de carreta. Camino de carreta viene el camino de carretera. Carretera viene de carreta. Y estos son los caminos por donde podía venir un carro haciendo un transporte. Si no hay transporte, no hay economía. Roma empieza a crecer gracias al transporte. Por eso crea las carreteras y aquellas vías romanas. Es cuando empieza a crecer económicamente a lo bestia. Pero aquí sí ven desde Gijón, supongo que es, porque Avilés no llega todavía, no tenían el hotel de 5 estrellas, entonces no viene. Hasta La Coruña no hay nada. Estamos hablando de 1546. 1546, año muy interesante, porque desde ahí hasta el siglo XVIII, La Coruña sí es importante. En el siglo XVIII, 1750 aproximadamente, se plantea hacer el primer camino directo importante desde Madrid hasta La Coruña. Pero es que hay que conocer que La Coruña es un punto importantísimo, sobre todo para la historia de Hispanoamérica, porque todo el correo que venía de América, todo lo que es Hispanoamérica, que es parte de Estados Unidos, que Estados Unidos tenía 13 estaditos de nada, y hasta el sur de América, todo el correo subía a La Habana y de La Habana venía a La Coruña, por lo que La Coruña era un sitio importantísimo. Claro, todo el correo que se movía, toda la información que se movía a La Coruña. Pero es que vemos toda la cornisa cantábrica, que no hay ni un solo camino que se precie de señalar dentro de un mapa. Y entonces, ahora me vuelvo al siglo XVIII. Y del siglo XVIII, que está ahí San Esteban, vemos que salen 3 caminos. Uno que sube, se ve muy mal, posiblemente. Sí, bueno, están como en color carne, nos diría. Pero bueno, el que conoce San Esteban va a verlo. Hay un sendero que sube al Espíritu Santo, a la capilla del Espíritu Santo. Termina allí el dibujo, el grabado. Esto es del ejército, recordemos. Y después hay 2 caminos más. Uno que sube a Muros y otro que va hasta el paso de la barca del castillo. Y entonces, llegados aquí, decimos, ¿qué hay en San Esteban? Entonces, digo yo que en San Esteban de Pravia el territorio no coopera mucho, sobre todo porque las dificultades de entrada y salida de la ría dificultan la pesca. Hay un documento por ahí del siglo XVIII que dicen, pescamos 4 meses al año y el resto tenemos que trabajar en otras cosas porque les impedía un poco salir a faenar fuera, debían ser muy difícil. Hay alguno por ahí. Pero San Esteban de Pravia, como muchos de Nalán, era esencialmente campesina. Es lo que tenían, no había mucho más. Había alguna barca, pero ya digo, en invierno sí se paraba. Y a mí no me tocó, pero bueno, muchos años atrás el agua se echaba para abonar el campo o para dar de comer a los cerdos. Y hoy la añoramos un poquito. Pero en 1751, en el Coto de Muros es San Esteban y Muros de Nalón, Reborio, todas las casas que hay por ahí, tenía 183 vecinos y 187 casas cubiertas de teja. Cuando dice 183 vecinos hay que multiplicarlo aproximadamente por 5 personas por familia, ¿no? Entonces lo que tenemos más o menos unas escasas 900 personas. Es lo que tenemos en el concejo de Muros de Nalón, 900 personas. Aproximadamente en 1751. Digo, pueden ser 1000, pero seguro que hay viudas, hay de todo. Y entonces cuando nos vamos aquí, digo, a ver lo que tenían. Claro, ganadería, que es importante, es de lo que vivía y de lo que subsistía. La riqueza de Asturias y de los grandes terratenientes asturianos era de la ganadería.
la mayoría tenían las casas en la zona de la montaña, que eran donde estaban los buenos pastos y donde no llegaban aquellos vikingos de la Teja a robarle todo, ¿no? Pero en 1751 en Muros de Nalón hay 157 vacas, 34 terneros, 34 terneras, 28 novillos, 87 novillas, 6 yeguas. Aquí esta es parte importante. 6 yeguas, 5 potros, 4 potras y ya 507 ovejas, 362 carneros, 32 borregos, 20 cabras, 2 cabritos, 6 cabezas de cabrío macho, 46 puercas de cría, 29 lechoncitos, 244 cerdos, 80 colmenas y 6 bueyes. El buey que se utilizaba para el arado. Entonces, claro, digo yo, el territorio no coopera. Claro, esto es muy poco producto y muy poco provecho. Claro, alguno dirá, bueno, no, San Esteban era muy rica. No. Había 2 caminos y una senda que subía al Espíritu Santo. 2 caminos que no eran caminos de carreta. Estos caminos realmente eran caminos de herradura. Camino de herradura es el que no permite el transporte en carreta de forma permanente. ¿Y por qué no permite un transporte? Porque en cuanto cargo la carreta y ha llovido, la carreta no avanza. Entonces estamos en un sitio que si tuviese una industria muy floreciente y muy fuerte, seguramente tendríamos un puente. Y seguramente la carretera figuraría entre los grandes trazados. Pero no hay grandes trazados porque la costa apenas tenía. Claro, ¿dónde se plantean los grandes trazados? Madrid-Santander, la salida por Santander. Asturias quedó bastante abandonada. No sé, quedó abandonada un poco a su suerte por 1000 razones. Pero el camino de herradura, que es el que va a caballo o a pie el hombre, ese es el que tenía en San Esteban. Su producto tenía que salir de allí y el sitio, claro, donde podía venderse lo poco que se recogía era a Muros, a Pravia, obviamente, porque tengo acceso caminando. Hay que pensar que no había luces. Claro, hemos ido hacia atrás, hay que desaparecer bares, tiendas, luces, todo. Es más, había un mesón en San Esteban o una taberna en San Esteban que no abría porque había falta de existencias. Un bar en un sitio y no tenía existencias. Esto era lo que pasaba en el siglo XVIII. Claro, si no tenemos existencias, no podemos vender. Tenemos muy poco. Ahí el negocio era escaso. La verdad es que vivían de lo poco que les rendía la tierra y de lo poco que sacaban del mar. Y San Esteban, claro, es un sitio difícil encima de localizar información cuando uno se mete en los archivos, porque donde no hay dinero no hay información. A nadie interesa. ¿A quién le interesa un sitio que no tiene dinero? ¿No? Entonces, claro, ¿de dónde se saca la información? Generalmente los archivos de los pleitos. Pleitos donde un tío litiga con otro por un bien o por una finca o por una linde. O por el provecho del río cuando litiga el concejo de Pravia con la jurisdicción, con el marqués de Valdecarzana por los derechos de pesca y litiga con todo el mundo, que al final gana Pravia en los derechos de pesca. Así es que la ría se estuvo llamando durante años, el término de la ría de Pravia se llamaba. De ahí venía el nombre de San Esteban de Pravia. Ese es otro jardín en el que me meteré después, pero bueno, es un pensamiento nuestro y bueno, cada cual tiene la visión que tiene que tener y la suya, ¿no? Bueno, estos caminos, ya digo, los vecinos tenían que cuidarlos. Había una ley que obligaba a los vecinos a mantener los caminos al menos 6 días al año. 6 días al año, ahora lo llaman sexta feria, ya había una ley que los obligaba a mantenerlo. Y no había rutas comerciales. Ya hemos visto en el siglo XIX que estaba contando que eran 40, me habías dicho, frente a no sé cuántos de Avilés. Una cifra. Es decir, San Esteban apenas tenía, claro, tenía unas dificultades en algún mapa, por ahí, se ve, bueno, en este mismo, en la parte de arriba, frente a San Esteban, se ve como una especie de isleta, claro, está la arena esta infumable que era imposible muchas veces en las subidas y bajas de marea, eran difíciles de navegar y encima se movían las mareas. Bueno, esto es San Juan de la Arena, todavía tenemos por ahí. Es decir, es un poco, cuanto menos, complicado. Y me voy a meter aquí en un jardín de esos que a mí me encantan,
que se llama San Esteban de Pravia o San Esteban de Bocamar. Me voy a meter en este jardín porque nos ha tocado, porque me han preguntado por qué le hemos puesto el nombre de San Esteban de Pravia en vez de ponerle el aprobado ahora mismo por el ayuntamiento, que es el de San Esteban, o por qué no le hemos puesto el de San Esteban de Bocamar. Entonces yo explicaremos un poco los motivos, pero hay un motivo sobre todo principal. Los historiadores cuando van a mirar los archivos. Y los archivos son fondos documentales donde ahí está la vida de las personas. Antes decía, no nos olvidemos de las personas ni de sus familias. Y entonces yo me voy a los archivos y tengo que localizar la localidad. Claro, yo si busco San Esteban de Bocamar, después lo veremos y vamos a ver cuántas veces, dónde y de qué manera nos aparece, ¿no? Pero San Esteban se crea en torno a un monasterio. Entonces, los monasterios es un monasterio que aparece en un testamento en el siglo XII como una especie de cesión. Las familias grandes, nobles, sobre todo, adquirían monasterios o creaban monasterios. Nadie piense que esto va a ser el monasterio de Santo Domingo de Silos. Un monasterio es una ermita, era un monasterio. Es un monasterio, una iglesia. En San Esteban, por la piedra caliza que tiene, por la piedra que tiene y la estructura que tiene, no creo que hayan hecho ahí un gran claustro de ninguna de las maneras. Lo que pasa es que esto era muy beneficioso y muy ventajoso, sobre todo para las familias, porque adquirían una propiedad y en ella conseguían que viniese gente a habitar. Y cuando yo consigo que haya gente que venga a habitar a mi monasterio, a mi sitio, donde yo te cedo una tierra y te voy a ceder ese trozo de huerta y vas a poder tener una vaca, me vas a pagar a mí unas rentas. Ahí vienen los impuestos, generosos impuestos. Y como era aquel, caballeros don dinero o algo parecido. Entonces, aquí era lo que querían la gente, quería dinero. De ahí que se crean monasterios. El siglo XI y XII hay muchísima creación de monasterios a entidades privadas, a personas privadas. Se crean por toda Asturias muchísimo, sobre todo es la zona donde más se crean. Obviamente en Córdoba nadie iba a levantar uno, pero se levantan muchísimos monasterios y se levantan por estos beneficios. Pero es que hay monasterios que se crean pero que no se llegan a levantar. Es decir, se aprueba como una especie de venta con el monasterio principal y entonces se hace, pero no se levanta monasterio alguno. Tienen la tierra y entonces se intentará explotarla de otra manera. Pero hay un documento del año 900 y pico que habla de San Esteban Inora Maris, que es San Esteban en el mar. Puede ser cualquier cosa, pero quiero que vean un documento del siglo X para que vean a qué se enfrenta uno cuando entra en un archivo. Y uno se enfrenta a esto. Esto es una cosa, hay veces que resulta un poco complicado. Este es fácil. Este se lee fácil y se determina y se detecta fácil. Entonces, esto es un documento que no es de nuestro San Esteban, pero es de otro San Esteban que está ahí metido y hay que encontrarlo. Claro. Pero ese aparece como San Esteban, Santo Estefanus, San Estefani, con dos Fs, con dos S, con dos Ns, con terminado en U, hay veces que le ponen una S y resulta muy complicado rastrear esto de entre miles de documentos. Para que se hagan una idea, el Archivo Histórico Nacional, hace 7 años, la directora me dijo que tenían 5 kilómetros lineales de documentos que no saben lo que es todavía. Están sin catalogar. 5 kilómetros lineales de documentos, puestos unos al lado de otros. O sea, la historia es un ser vivo. Es tan ser vivo la historia que hoy yo estoy diciendo una cosa y mañana puedo decir la contraria. Porque mañana puede aparecer un documento y explicarme una cosa que no tenía nada que ver con esto que ahora estoy contando. Pero me voy a seguir yendo un poco por las ramas y aquí vemos otro documento un poco más avanzado. Esto es del siglo XII. Estamos hablando de un documento que aparece donde se cita ahí a un San Esteban de Bocamar, pero quiero que vean este documento. Entre esa letra, que de estos hay cientos, tienen que encontrar Estefanus. Eso aparece. No es nuestro San Esteban tampoco, pero este es otro. Y me voy a otro. Este es un poco más retorcido.
no es ni una letra más capitular ni siquiera, pero también aquí hay otro Estefanos. San Esteban hay, no sé si son 17 o 18 conocidos así a bote pronto. Pero ahora me voy a ir más atrás, me voy a ir más adelante, al siglo XV. Ya es un siglo adelantado que diga, bueno, la letra es mucho mejor. Aquí tenemos una letra del siglo XV. Esta letra es un auténtico infierno. Pero un infierno, me decía Juan Uría Macua, catedrático de Historia de la Universidad de Oviedo, me decía un día, Manuel, yo ahora mismo solamente leo este tipo de documentos porque si dejo de leerlos se me olvida. Y se lo olvida, efectivamente. Si uno para, se lo olvida. Pero también es cierto, hay que comprarse muchas gafas porque uno se va a dejar la vista con este tipo de documento. Esto es lo que hay. Esto es San Esteban. Entonces, ¿qué referencias podemos encontrar en documentos? Porque, claro, yo digo, vamos a ver qué es San Esteban de Pravia o de Bocamar. De Bocamar, digo, bueno, en el siglo XII, siglo XI y siglo X hay una cosa que se llaman denominaciones o descripciones geográficas. No había un registro en la propiedad que dijese, en la finca que linda con la finca del otro, en el paralelo no sé qué, tiene usted ahí su solar. No. Había que definir con un lugar que puede ser cualquiera de estos, para que vean sitios que aparecen en el monasterio de Corias y aparecen documentos como estos. Muy interesante, San Tirso de Nalón. Claro, dice uno, ¿se llama San Tirso de Nalón? Se llama solo San Tirso. Se llama San Tirso solamente. Lo que pasa es que, claro, había que ubicar el San Tirso que estaba junto al Nalón y que pertenecía encima al territorio propio del monasterio. San Julián del Monte de Corias. Claro, esto aparece en otro documento. Estamos hablando de documentos del siglo XII y siglo XI. O el siguiente, Soto de la Ponte sobre el río Narcea. Hay que darle una ubicación geográfica a las cosas. Y la ubicación geográfica es esto. Por eso entendemos que Boca de Mar es más que nada una ubicación geográfica porque hay que darle una situación al lugar. Entonces, con eso llegamos a las referencias que hay de San Esteban, que después hablaré un poco más adelante qué referencias hay, pero bueno, San Esteban, la primera referencia, una donación que habla de la iglesia de San Esteban y Nora Maris. Voy a contar una cosa que es interesante, San Esteban y Nora Maris. Hay un San Esteban y Nora Maris y un San Esteban de Bocamar, que está en la boca del mar, no quiere decir que se llama así, está en la otra orilla del río del pueblo de Navia. En la misma boca del mar hay un San Esteban, que no queda nada, pero queda el solar y la referencia. Allí había un San Esteban, es decir, había una ermita y está en la boca del mar, encima, en la parte occidental de Asturias, está también y frente a un pueblo. Y ahí hay un San Esteban. Está en la boca del mar, o en Nora Maris. Lo que pasa es que, bueno, no hay referencia de que pueda ser la de Navia, o la de Pravia, o la de Narón. Segunda referencia, la del famoso testamento del siglo XII. Perdón. Segundo testamento, que hay una donación al convento de Belmonte, el monasterio San Esteban de Bocamar. Nadie puede definir dónde está este San Esteban. Claro, dice San Esteban de Bocamar. Igual se movió, como se movía muchas veces. Igual ni siquiera estaba allí, igual estaba más arriba, más a un lado. Pero no hay otra cita, ni hay nada más hasta pasados casi 7 siglos. 7 siglos desde la primera referencia hasta la segunda referencia. Claro, es raro. Hay varias referencias. Cuando uno se pone a mirar, dice, ¿qué referencias tengo de San Esteban? De San Esteban de Pravia hay miles o millones del siglo XX. Y del siglo XIX, en archivos, me refiero, hay miles. Del siglo XVIII hay unos cientos. Del siglo XVII he encontrado una. Del siglo XVII. Y el resto, lo que más se ve, sobre todo en el siglo XVIII, siglo XVII, lo que más se ve son 2 menciones. Puerto de San Esteban o simplemente San Esteban. No se habla de otra cosa, se habla de Puerto y de San Esteban, sin apellidos, Esos son los que más se ven en tiempos anteriores. Llega el ejército y le da una definición y dice, esto es San Esteban de Pravia.
El motivo o quién se lo da, no lo sé. Lo que sé es que en el siglo XVII hay una mención, en el XVIII hay varias docenas o cientos de menciones que hay, y entonces uno las puede ir siguiendo. Pero el que más se ve siempre es el de San Esteban o Puerto de San Esteban solamente. Pues bien, 7 siglos más tarde, de la primera referencia del siglo XII, aparece aquí San Esteban de Bocamar, que lo dice Jovellanos. Ojo con Jovellanos, que todo lo que dice parece que va a misa. Tenía 7 años cuando hay un pleito de Antonio del Riego, vecino del puerto de San Esteban de Pravia, que se llama así, encima viene en el propio documento del año 1751. Con 7 años ya se llamaba así. Con 42 hay otro pleito con los vecinos de Soto del Barco y San Esteban de Pravia, que también se llama así, del año 1786. Y así podemos seguir hacia adelante en muchos casos y en muchas ocasiones. Y aquí llega el atrevimiento de aquí de estos dos perlas, que no tenemos medida. ¿Cuál es la causa? A nuestro parecer, un error o una simple equivocación del señor Jovellanos. ¿Y por qué decimos esto? Porque entre las referencias que hay, creo que he contado solamente 2 donde habla de San Esteban de Bocamar. 2. Es decir, en 7 siglos hay 2. Hay otras 2 que dice San Esteban de Muros, el mismo Jovellanos. Entonces, si es en equilibrio de balanza, empata San Esteban de Muros y San Esteban de Bocamar. Pero ahora llega que hay más de 5 referencias que dicen San Esteban solamente. Es decir, ya ganamos. Ya aquí ya cambia un poco la cosa. Pienso, Jovellanos, supongo que lo saben todos, que vendía botones. Era su principal negocio. Sí. Vendía botones. Entonces se movía mucho, pasaba por los sitios, viajaba mucho, claro, decía la gente, era un viajante. No, era viajante, claro, porque tenía un negocio, una empresa. Jovellanos viajaba. Y aquí tenemos referencias del año 1752, catastro del Marqués de Ensenada, y es interesante ver a qué llaman Boca de Mar, a San Pedro, el que está al lado, ahí por Cudillero, San Pedro de Bocamar, año 1752. Así se llamaba, además, y hay recogidos muchos informes que lo denominan así. Aquí vemos Boca de Mar, otro documento que pone aquí, Coto de San Pedro de Bocamar. Este es un documento del sello cuarto del año 1770. Vuelve otra vez a insistir. Hay mucha documentación, sobre todo en referencias. Esto es para pagos de impuestos, la mayoría, no es para otra cosa, aunque este otro es hablaba de cofradías, año 1770. Hace una definición o una descripción, bueno, tenía que referirse a todas las cofradías que había, bueno, en Asturias, principalmente es las que he mirado. Seguimos hacia adelante, y aquí vemos el coto y jurisdicción de Muros, que es otro de los motivos por los que San Esteban de Pravia estaba incluso en la jurisdicción del concejo de Pravia. Tenía una cierta pertenencia al concejo de Pravia, porque aunque tenía coto jurisdicción para temas económicos principalmente, era patrimonio del Marqués de Valdecarzana, el coto territorial de Muros de Nalón, jurisdiccionalmente dependía de Pravia. Estaba allí y entonces el escribano era el que levantaba el acta. Esa es nuestra creencia y, bueno, cada cual que tenga la opinión que considere, pero bueno, hemos llegado a esta conclusión documentalmente. Como digo, la historia es un ser vivo. Entonces, en cualquier momento puede cambiar. Mañana me puede aparecer un documento del siglo XV con esa letra infernal que me explica perfectamente que es San Esteban de Bocamar. Pero hasta el momento estoy pendiente de los 5 kilómetros de documentos que tienen el Archivo Histórico Nacional. El libro, que es a lo que venía a hablar, tratamos de muchos temas. Uno de ellos es la capilla. La capilla es como la esencia, claro, es el origen y es el principio de San Esteban, porque ya principalmente le da el nombre. Entonces, tenemos San Esteban y después tenemos la Virgen del Carmen. Claro, yo decía, joder, ¿por qué no se celebra la fiesta de San Esteban? Claro, porque cuando uno va a los documentos, la fiesta de San Esteban se celebraba al menos con una misa y se ponían unas velas.
Pero es que ahora no hay ni misa, ni hay velas, ni nadie celebra nada, ni felicita por el día, por nuestro día. Pero nos hemos ido a la Virgen del Carmen. Digo, joder, ¿y esta mujer qué pinta aquí en todo este jardín, no? La Virgen del Carmen en el siglo XVIII empieza a coger mucho impulso como una especie de patronazgo con los marinos, ¿no? Patronazgo no lo tenía la Virgen del Carmen. El patronazgo sigue y lo siguen cumpliendo los vecinos de enfrente, a los que tenemos mucha estima, que son los de San Juan de la Arena. Y las procesiones de San Esteban, no sé si había, la imagen de San Esteban, imagen popular del santo de San Esteban, no sé qué pasó de él, porque ya no existe, no está. Obviamente, imagino que se habría cambiado la capilla, cuando se cambia la capilla se habría cambiado el santo, o el señor capellán la guardó mucho y todavía no se ha encontrado. Y la Virgen del Carmen, pues ya digo, aparece hace poco. Esta es la capilla, nos la ha dibujado un amigo, Ignacio Castrillón, que lo conoces, que vive en Cádiz, es vecino de Cádiz, natural de Cádiz, un personaje además, chaval, que interesa además sobre su familia, viene de Arango, ahora de Pravia. En el siglo XVIII era de Salas y principios del XIX, Arango. Y su antepasado directo fue el coronel Castrillón, que perteneció al regimiento de infantería de Pravia, 2 veces benemérito de la patria, que luchó contra los franceses en la invasión napoleónica. Y él nos ha diseñado, como ingeniero que es, nos ha diseñado aquí una planta al alzado de cómo es la capilla de esta foto que vemos a continuación y que, bueno, la tenemos ahí en la memoria, porque hoy día flota en la nada, creo, porque está sobre la nada, no hay un paseo por ahí por debajo, ¿no? Esto es la capilla y aquí la Virgen. Una Virgen que empieza a tomar mucho cuerpo y mucha forma en San Esteban cuando la Armada Española la toma como patrona de la propia Armada. Es ahí donde empieza a tener una fuerza muy grande la Virgen del Carmen. Una devoción que ya es centenaria, obviamente, que todavía no se ha hecho fiesta de interés, que yo no tendría ningún inconveniente en trazar con mi amigo Juan José las líneas para que se pueda crear, que se puede hacer. Ya hemos hecho una, así que si podemos hacer 2, estaríamos encantados, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Y, sintiéndolo mucho, el patrón de la marinería es este otro que viene por San Esteban, que es San Telmo. Este es el verdadero patrón de la marinería, y viene por San Esteban, pasa por delante, es el patrón que ha protegido a los marineros históricamente. Y ya, como regalo que va incluido en el libro, va esto, una propuesta de escudo y de bandera para San Esteban de Pravia. Perdón que me estoy alargando un poco, lo siento. Hemos propuesto un escudo, y alguno dirá, ya tenemos escudo. Hay un escudo que lo tiene Muros de Nalón, que es nuestro ayuntamiento, efectivamente, al que queremos mucho, pero que es un escudo que se crea en el siglo XIX para la obra de Belmún y Caerella, que se titula Asturias. Y entonces, como no sabían cómo empezar cada capítulo de cada concejo, y en vez de poner el nombre del concejo y poner allí Moros, pues no, dicen ellos, vamos a ponerle un escudo. Y entonces diseñaron el escudo de todos los concejos de Asturias, cometiendo verdaderos disparates y verdaderas tropelías, porque lo que hicieron fue coger los escudos de las familias preeminentes del lugar sin tener en cuenta el cariz histórico del lugar. De ahí que viene el cariz histórico del lugar. Este es un diseño que puede ser aceptado o no, pero es una propuesta y como propuesta se propusieron muchas cosas cuando se creó el puerto de San Esteban y entonces se mandaron propuestas para hacerlo. Pues yo propongo aquí una que es un escudo que no nos separa de Muros, pero ¿qué tiene el escudo? Partes importantes. La capilla representa a San Esteban y el mar. Estos son dos puntales importantísimos dentro de la vida del pueblo. El mar, la capilla de San Esteban y un barco. Alguno dirá, ¿por qué se pinta un barco así? Porque en el escudo, en heráldica, no se pueden hacer imágenes reales, se hacen recreaciones. Por eso, cuando se dibuja, por ejemplo, un hombre armado, no se saca una foto de un señor armado, se hace un hombre figurado.
¿vale? Y por eso se hace esto. Y le hemos dado el color azul por 2 razones. Por el cielo, que eso significa tranquilidad y paz para los marinos que salen a la mar, y otro como asturianos. La bandera de Asturias lleva este color. Y después le hemos puesto la parte histórica, que no nos podemos dejar de lado. La pertenencia a la casa de Valdecarzana, que tiene 2 cosas que son de interés. Las 5 doncellas con las 5 veneras, que esa, si queréis, he hecho un rollo un día aquí muy interesante, que es el tributo de las 100 doncellas, es muy importante para la historia de España, porque tiene muchos asuntos que, bueno, generales, se me va un poco la cabeza. Bueno, le hemos puesto aquí las 5 doncellas y las 5 veneras. Las 5 doncellas y las 5 veneras son del escudo de la casa de Miranda, pero los 5 veneras, 5 conchas, quieren representar también el Camino de Santiago, porque por San Esteban también pasaba el Camino de Santiago. Teníamos un camino, aunque sea el Camino de Herradura, por ahí pasaba el Camino de Santiago. Y como Camino de Santiago, le ponemos las 5 veneras. Este es el escudo. No le he puesto corona. Yo le pondría una corona marquesal a la antigua. Eso se puede decidir. La mayoría de la gente le pone una real. Lo que pasa es que le pondría, si tuviese que decidir, le pondría una marquesal. Espero que un día se lleve a votación y salga, estaría encantado. Y me voy a la bandera. Muros de Nalón tiene una bandera que es un paño blanco, no lo llamo paño por despreciar, es porque en vexilología el paño se llama la bandera, se llama paño y es de color blanco. Y la han plantado en medio del escudo, en medio de la bandera, el escudo. Cosa que eso va contra todas las normas de la vexilología. El único que tiene el escudo dentro, que debería tenerlo, es el escudo de España, y si uno se fija, no lo tiene en el medio, sino que lo tiene terciado. Y le voy a explicar por qué lo tiene terciado. Lo tiene terciado porque cuando no hay viento, la bandera cae y se ve un trozo del escudo. Cuando no hay viento, la bandera está caída. Si se cae, cuando vamos a la playa de San Esteban, ahí en las piscinas, yo llego allí, la primera vez que vi la bandera de Muros, veo una cosa blanca, digo, nos estamos rindiendo. Han llegado los franceses, los vikingos, aquí hay agua. No, lo que pasa es que no había viento, entonces la bandera estaba caída y era un paño blanco. Hasta que no hay viento no se ve. Primer error, poner un escudo dentro. Segundo, no tener motivación para poner un paño blanco. No entiendo qué motivación tiene un blanco en Muros de Nalón. No entiendo. Pero hay que decir una cosa. Las banderas se crean a partir del escudo. Es como se crea una bandera. Una bandera no se crea de la nada. Me voy a hacer una bandera, no. Se hace un escudo y de los colores del escudo, de los elementos y las señas del escudo, lo traslado a la bandera. No tienen que ir todos, tiene que ir una parte o algo. Aquí va una bandera. Desde el escudo se respetan las 5 conchas que tendrían los 2 significados. Uno, la casa de Miranda, y otro, el Camino de Santiago. El mar. Esta es parte fundamental de San Esteban, de todos los vecinos de allí, y un barco, obviamente. Lleva la bandera de España porque cuando se pinta, se dibuja un escudo o una bandera con un barco, siempre tiene que llevar los colores en la seña, tiene que llevar los colores del país que está. Es decir, no podemos ponerle otros colores, ni puedo decir, voy a inventarme uno. Es que es una norma de heráldica, de vexilología. No es una cosa que yo me pueda inventar, me place poner, no, hay que poner una bandera porque es obligado poner una bandera, ¿vale? ¿Qué tiene esta bandera? Que si ahora mismo del palo que se pone del lado izquierdo deja de ondear, deja de soplar el viento, voy a ver las conchas arriba y seguramente voy a ver el pico de las olas abajo. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en la bandera de Murcia, que tiene unos castillos. Cuando deja de ondear se ve arriba. Banderas simples, que además la heráldica y la vexilología piden simpleza. La bandera más simple del mundo y quizá la más reconocida es la de Japón. Es una estupidez de bandera, es un círculo. Dice uno, ¿qué estupidez? Pues claro, lo que tiene que tener es que te reconozca. Y entonces te reconoce con la identidad de lejos y de cualquier manera, con viento y sin viento. Y hasta aquí he llegado. Esta historia les cuento aquí al final. Este libro no nos lo subvenciona nadie.
no pedimos dinero a nadie, ninguna institución nos aporta nada. En nuestro instituto lo que hacemos es, con el dinero que obtenemos de la venta de los libros, publicamos más libros. Estamos sacando, ahora mismo vamos a sacar el próximo, el Regimiento de Infantería de Lena, en la guerra contra los franceses. Es decir, vamos creando y aumentando la cultura en papel. Tampoco publicamos en PDF, no nos gusta. Eso de que vaya por ahí por el mundo, no. Somos un poco tradicionales y obviamente un instituto de estudios históricos, si no tiene papel, vamos mal. ¿Por qué? Porque los archivos se llenan de documentos. Si ustedes no escriben, su historia dentro de 200 años no va a existir. Si ustedes no ponen su firma en un papel y llega a un archivo, su firma va a ser la digital, no va a existir. Nosotros somos hasta que dejan de reconocernos. Y podemos seguir siendo si llegamos a los archivos. Les recomiendo escribir cartas y mandárselas a sus familiares y amigos, que les vendrá muy bien y a ellos les alegrará mucho. Y no les llame la atención cuando manden una carta a alguien y en vez de responderle con una carta al otro, le llamarán por teléfono para darle las gracias. Muchas gracias. Bueno, cerramos ya el acto y yo lo que quería decir es que anunciamos que iba a ser una charla muy interesante y no han defraudado, así que enhorabuena a los dos por la magnífica exposición. Libro 3 en 1, que al final lo que está y lo que contiene detrás es un grandísimo trabajo de... 20 euros. Ah, está... Allí tienen. Pues ahí el que lo quiera adquirir, porque además, lo que ellos decían, es un trabajo constante y tiene mucho mérito el que con la inversión de un libro se va sacando los siguientes. Así que mi admiración, gratitud, porque estáis haciendo un magnífico trabajo y ha sido muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Me llevo las preguntas. Gracias.